esta comunicación o esta conversación con una consulta que me parece que hoy es esencial. El secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Nación ha solicitado por escrito que Jaime tenga el beneficio, Ricardo Jaime tenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Digamos, en un hecho inédito por un lado, y por otro lado no ha pedido por otros detenidos, solo por Jaime. Ustedes, desde la política y desde su lugar de presidenta del partido del PRO, ¿cómo leen esta situación? Bueno, nosotros consideramos que son situaciones absolutamente arbitrarias que solo buscan ayudar a los amigos del poder, porque sin duda que usted en una situación como la que estamos viviendo puede hacer un análisis respecto a varias variables que lo llevarán a pensar cuántas personas podrían estar en situación de riesgo y en situación de salir de la cárcel, es decir, las que tienen más de tantos años, las que tienen situaciones de enfermedades previas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debería de hacer un análisis general y no algo particular respecto a alguien que les interesa por ser amigo de ellos o por ser Sí. amigo del poder. Con lo cual me parece que lo que están haciendo es absolutamente contrario a lo que debe hacer un organismo estatal que debe velar por los derechos humanos de todos y no solamente de los amigos del poder. En consecuencia, nosotros estamos, digamos, nos parece que esta actitud, veremos ahora, esperemos que ahora los jueces que tienen la palabra entiendan que no se puede, el Poder Ejecutivo no puede tener mecanismos exclusivos hacia una persona. Y si Claro. no, que bueno, que se juegue el presidente de la Nación y que haga un indulto. Él tiene el derecho de hacerlo. Bueno, que pongan las cartas sobre la mesa y que hagan o que jueguen con todas las cartas, no solamente, digamos, diciendo pido por uno. Bueno, háganlo directamente, muestren cuál es la verdadera razón sobre una causa que conmovió al país, que es la Claro, causa de Once, ¿no? claro, Estamos claro. hablando de una causa que significaron muchas 52. 52 Claro. muertes, que significó una de las causas más fuertes que tuvo la Argentina, ¿no? Sí, lo que llama la atención es que a veces en situaciones como estas, por ejemplo, habla, digamos, el kirchnerismo más duro o acciona el kirchnerismo más duro y Alberto Fernández se llama al silencio, ¿no? Parece como, bueno, jugamos al bueno y al malo, al policía bueno y al policía malo, pero no se devela la verdadera intención de, o no se sabe, no se conoce qué opina el presidente de algunas cosas, ¿no? Es decir, piden el juicio, por ejemplo, la intervención de la provincia de Jujuy, un senador kirchnerista, habla el kirchnerismo en su conjunto y el presidente no se expide sobre esto. Piden la liberación de Jaime, un kirchnerista como Pietra Gala, y el presidente no se expide. Creo que Bueno, hay un doble creo que vínculo, son ¿no? cosas, a ver, yo ahí separaría los tantos. A ver, En el caso de Pietragala es un funcionario del Poder Ejecutivo, es secretario de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y cuando él habla el gobierno, habla el Poder Ejecutivo. Es decir, que hay, si no es directamente, hay un involucramiento concreto de parte del presidente de la Nación por ser Pietragala dependiente de él. Es decir, que en este caso, que no se expida directamente el presidente de la Nación, se está expidiendo por su funcionario. Esto es así. sí. Cuando un ministro habla, el presidente o le dice no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o si lo deja pasar es porque es una política del Poder Ejecutivo. Bien. En el caso de un senador, bueno, puede haber ahí una cierta ambigüedad que sea el caso de un senador solo y no sea el caso del presidente de la Nación, porque es un poder independiente. Pero de ninguna manera en el caso de Pietragala. En el caso de Pietragala hay una decisión del Poder Ejecutivo a través del secretario de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de llevar adelante esta tarea. Bien. Este pedido de liberación de Jaime.
Bien, ahora la pregunta tiene que ver con la política y con, sobre todo, los principios republicanos en la Argentina. Creo que la pandemia o la amenaza de la pandemia en la Argentina ha hecho que los ciudadanos, digamos, retrocediéramos en términos de nuestras propias libertades en beneficio del bien común. Ahora bien, notamos que el Congreso no funciona y no funciona. Digo, porque es el oficialismo el que tiene los números para llamar a sesionar, pero también podrían hacer con la firma de algunos diputados de la oposición. La justicia está prácticamente paralizada, excepto para dar o otorgar beneficios de prisión domiciliaria, etcétera, que lo hemos visto con Vudú, por ejemplo. Ustedes, desde la oposición, han analizado esta situación, tienen pensado tomar medidas al respecto. ¿Cómo miran esta realidad que está viviendo la Argentina tan especial? Bueno, la verdad es que nosotros venimos pidiendo desde hace ya mucho tiempo que el Congreso funcione. Hay DNUs que hay que revisarlos, hay medidas que tienen que ser analizadas desde la perspectiva del poder legislativo, y como usted bien dice, hay que hacer o un cambio del reglamento o los diputados tienen que venir a sesionar. Nosotros hemos planteado, Juntos por el Cambio ha planteado ya desde hace meses la necesidad de una sesión de diputados y de senadores. Evidentemente hace meses, hace un mes que venimos planteándolo. Evidentemente no ha habido respuestas, y nosotros también tenemos que tener cuidado con los cambios de reglamento que se hacen y que pueden permitir cualquier cosa. Los reglamentos tienen que mantenerse, porque ya la Cámara de Diputados de la Nación ha tenido muchos cambios de reglamento negativos para las oposiciones. Entonces los cambios de reglamento hay que hacerlos con la seriedad que implica que no se hagan luego de la excepción, se haga una costumbre y se termina rompiendo la capacidad de las oposiciones de pesar en las cámaras. Pero nosotros desde el primer día, hoy, digamos, sacando Tierra del Fuego, Santa Cruz, en 8, 10 horas, 11 horas, están en auto cualquier miembro del Parlamento en el Parlamento, ¿no? Es decir, así que hay mecanismos como para poder solucionar esto. O primero pueden ir 130 diputados, que son los que están más cerca, después de un acuerdo, hacer un cambio del reglamento con muchas, que solo puedan ser sesiones donde las 2/3 partes estén de acuerdo para que sean online. Pueden ir 130, esos 130 cambian el reglamento y luego se hacen sesiones online, pero con muchos cuidados para que no hagan de eso lo que quieren en el Parlamento. Bien, hay versiones periodísticas que hablan acerca de una diferencia de óptica o de mirada en relación al trabajo conjunto, para decirlo de alguna manera, entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, incluso provincias como Jujuy, como Mendoza, que necesariamente están trabajando en conjunto, pero se habla que hasta dentro del propio PRO, la fuerza que usted conduce, la fuerza política que usted conduce, habría diferencias de criterios sustanciales. Algunos plantean situaciones como Larreta Vidal de un lado, Bullrich Macri del otro. La pregunta que le hago es esa. ¿Hay diferencias de criterios dentro del propio PRO en términos de cómo enfrentar la posición de oposición en este marco que vive la Argentina? Bueno, me parece que son más que posiciones distintas, son responsabilidades distintas. Una cosa es el jefe de gobierno de la ciudad o nuestros gobernadores, que tienen que estar en la administración y en la gestión de lo que está sucediendo. Otra cosa es el partido, que tiene que generar la mirada política respecto a lo que está sucediendo. Claro. ¿Por qué la mirada política? Bueno, porque el gobierno, digamos, en un primer momento planteó una unanimidad de voces, ¿no? Aquel que no estaba de acuerdo con lo que nosotros decimos es un enemigo de la patria, ¿no? Y esto no es así. Nosotros advertimos del primer momento que hay que tener cuidado con los momentos de excepcionalidad,
hay que cuidar la democracia en los momentos de excepcionalidad, la república, que no es que cada tanto el gobierno tiraba dardos contra nosotros y nosotros íbamos a responder, y bueno, son como funciones distintas, diferentes a las que tiene de alguna manera los poderes ejecutivos locales, que están más en la administración de la pandemia, ¿no? Por último, me imagino que usted conversa con Mauricio Macri. El silencio de Macri tiene que ver con la posibilidad de permitir que el gobierno y que el presidente Alberto Fernández tenga, digamos, el protagonismo en el marco de esta situación. No sé, tiene que ver con que se va a dedicar a otra cosa. Ustedes que tienen conversación con él conduce, él participa, ¿cómo es la situación? Lo pregunto porque realmente no se sabe. Bueno, eso fue una decisión que se tomó ya hace tiempo, sí, de que el expresidente de la Nación hable, digamos, o sea interpretado por sus bloques, el partido, él participa de la mesa de Juntos por el Cambio, pero no ha querido tener un protagonismo discursivo porque creía que eso iba a generar una especie de ping-pong, ¿no? Es decir, claro, habla Alberto, habla Macri, habla Alberto, habla Macri, y nos parecía que no era lo más conveniente y nos sigue pareciendo, por eso el expresidente está presente, tiene diálogo con todos nosotros de manera permanente, pero no tiene esa decisión de hablar. Es una decisión que hemos tomado, nos parece que es una decisión republicana y hay que entenderlo así. Perfecto. La última, Patricia, y le agradezco desde ya este espacio, esta comunicación. Usted ha sido una de las pocas dirigentes del país que ha hablado acerca de la situación de la economía, de los trabajadores, de la economía real, de la necesidad de que no solo se atienda a la cuestión sanitaria digamos, del peligro, del riesgo de la pandemia, sino la situación en la que se encuentra la gente común, que hoy no puede trabajar, que está encerrada en su casa obligatoriamente, etcétera. Bueno, han tenido conversaciones desde el bloque de sus diputados o lo que fuere con el gobierno nacional al respecto, los han convocado, los han consultado, ¿cómo está esta situación? Bueno, nosotros hemos pedido una reunión como Juntos por el Cambio, creemos que Juntos por el Cambio es la oposición en la Argentina y así lo demostraron los números de la elección y todavía no hemos tenido una respuesta. Hubo la semana pasada, sí, en relación a la presentación que hizo el gobierno de la deuda, una llamada a los jefes de bloques de diputados, participaron unos 20, 22 jefes de bloque. Nos parece que eso no, si bien es importante, por supuesto, no cubre lo que nosotros estábamos pidiendo, que es que la mesa de Juntos por el Cambio pueda ser, digamos, recibida, porque nosotros creemos en la necesidad de entender la pandemia y entender la situación económica, y de alguna manera lo voy a sintetizar en 3 saludes: la salud de la gente, la salud de la economía y la salud de la democracia. La salud de la economía está muy mal, los créditos no están llegando, la realidad es que hay una situación de enorme preocupación en todos aquellos que dan trabajo en la Argentina, porque están en una situación terriblemente difícil y las ayudas vienen despacio y prácticamente no están llegando. No llegan, claro. La salud de la democracia, bueno, esperemos que se controlen los DNU, que por lo menos comience a funcionar la comisión de los DNU y que el Parlamento funcione, que es aquello que le da salud a la democracia. Así que son los temas que nosotros hemos planteado. ¿Personalmente sienten que la democracia está, no quiero decir débil, en riesgo? Lo que nosotros creemos es que siempre que hay una excepcionalidad, hay una posibilidad de autoritarismo. Es decir, esto no es de ahora, es de siempre, es de
es de la historia de la ciencia política, es de la historia de la política, es de la historia de la historia. Es decir, en todo momento en los que hay momentos de excepcionalidad, se intenta avanzar y que esa excepción quede como regla. Entonces, lo que nosotros estamos advirtiendo es sobre esto. Estamos advirtiendo sobre esta situación. Muy bien, Patricia, me quedan miles de preguntas, pero no quiero abusar del tiempo y le agradezco su federalismo, la posibilidad de charlar con una periodista del interior y con nuestro medio. Muchísimas gracias, que tenga buen día y ojalá que pase bien la cuarentena. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego.